continuando con mi canal llamado El Porqué en el Folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. En este segundo año de mi canal trataré usos y costumbres tradicionales, aunque no sean folclóricas, donde algunas son demarcatorias de nuestra cultura y por eso la inclusión. Los usos y costumbres de América están ensambladas también con la del viejo continente. Ellos llegan trayendo no solo las enfermedades, sino también su cultura, que se modificó creando la propia de cada lugar. Pero un elemento cultural no tuvo cambios. El concepto es similar, más bien diría idéntico, y luego de 500 años sigue intacto, siendo el elemento cultural que le dio fundación a América. De esto hablaré hoy. El Tripalium. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todos y entra la del Aragán. El tripalium era un yugo hecho con 3 palos, palos, palus, en los cuales se amarraban a los esclavos para azotarlos. Del latín tripaliare, torturar, derivado del latín tardío tripalium, instrumento de tortura compuesto de 3 maderos. De tripalium surgieron entonces las palabras trabajo, travalis en francés, travaglio en italiano y traballo en portugués. Por ello también será que en Chile al trabajo le dicen pega. Estos conceptos del origen de la palabra tripalium nos habla de una situación donde algunas personas eran sometidas a torturas, so pena de muerte al no acatar las órdenes dadas por sus superiores. El trabajo, una de las categorías centrales de la sociología, puede definirse como la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico o mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas. El trabajo es, por lo tanto, la actividad a través de la cual el ser humano obtiene sus medios de subsistencia, por lo que tiene que trabajar para vivir o vive de los trabajos de los demás. Mediante una evolución metonímica, adquirió el sentido de penalidad, molestia, tormento o suceso infeliz. El diccionario de la lengua española lo indica. Trabajo. Este nombre pasó de designar un instrumento de tortura a referirse a uno de los efectos de la tortura, el sufrimiento. Esto supuso perder los rasgos más específicos del significado. Ya no hay aquí maderas, ni se ata a nadie a ningún sitio. Es lo que significa en este ejemplo de finales del siglo XVII. Cuando veáis que Dios envía trabajos, hambres, necesidades y guerras, no os afligéis ni penséis que Dios no se acuerda de vosotros, que no hay cuantos os más quiera el día que os da trabajo, ya la persecución, ya la enfermedad, ya la muerte del padre, ya la muerte del marido, ya la pobreza. Escribía Cristóbal Lozano en El Rey Penitente, David el Arrepentido, en Valencia en 1698. La idea psicológica impuesta por los mandamases era que el trabajo le daría al trabajador la posibilidad de llegar al anhelo primordial, vivir bien con sus quimeras cumplidas. Claro, los superiores prometían posición de bienestar a cambio de labores de toda índole que en un principio eran obligatorias y solo remuneradas por la comida y la casa nada más. Los alemanes nazis trajeron al siglo XX esa postura esclavizante bajo el lema de «El trabajo os hará libres», colocado en las puertas de los campos de concentración, donde la promesa del bienestar, la quimera, era simplemente el derecho inalienable de tener la libertad. El caso es que desde los orígenes de la civilización, donde los conglomerados sociales se repartían las labores para poder vivir en una sociedad, producían la evolución social y cognitiva de la masa humana. El concepto de trabajo ha sido transformado y ha adquirido relevancia desde la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Así pues, los deberes más arduos y menos apreciables se le daban a los seres más débiles de la comunidad, aquellos que no eran adalides ni representaban a nadie, más que ellos mismos. Eran y son de fácil maniobrabilidad, satisfaciéndoles un poco de las necesidades primigenias a cambio de las labores menos preferidas, por lo que demostraban ser los líderes. Estos dirigentes, con el devenir de los tiempos, transformaron su casta en élites, arrogándose tener elementos distintivos en su ser, como la sangre, y que tenían un origen divino, y por ello debían ser adorados.
Así se suceden los hijos de Dios, y que su designio divino era conducir las masas de gente inferiores que están bajo su reinado. Un pueblo entero lo creía así, los aztecas, hijos del sol. Por ello mataban a quienes osaren mirarlo a los ojos si no eran de ese pueblo. Pues la idea es de que nadie que no fuese igual que ellos puede mirar al sol directamente. En otro continente aparecen los reyes, que no se puede discutir su estirpe, so pena de ser torturado o inclusive morir por tamaña blasfema. Esta idea cultural del privilegio de sangre y casta permanece en pueblos europeos en la actualidad, y está la inserción de la distinción de ser rey que aún seguimos distinguiendo a las más bellas, a los más inteligentes, a los dotados en el juego, a los distintos como reyes, y si tal es la diferencia con sus congéneres, también lo llamamos Dios. El Tripalium pasó a tener otra mirada cultural. Para eso los mandantes se valieron de una premisa: el trabajo es salud y bienestar. Vinculando el nuevo concepto de democracia aparecido a finales del siglo XVIII, gracias a la Revolución Francesa, la esclavitud deja de ser la forma predominante del trabajo para ser reemplazada por el trabajo asalariado. Con él emerge una valorización social positiva del trabajo por primera vez en la historia de la civilización. Ese trabajo pagado como recompensa por la labor realizada o en proceso da la idea de que los menos agraciados puedan tener la posibilidad de llegar a ese estado de bienestar permanente y sin preocupación alguna. Así el Tripalium deja de ser un castigo para ser un signo de estatus. El que trabaja es digno, gana su pan, puede tener una familia, y si trabaja una gran parte de su vida, podrá gozar de un descanso permanente hasta que deje este mundo, gozando de las mieles de la sociedad, o no, haciendo lo que prefiera en el momento que quiera y sin yugo alguno. El jubileo, creado por los judíos, es una fiesta solemne que los judíos celebran cada 50 años, en la que se cancelaban las deudas, se devolvían las propiedades a sus antiguos dueños y se les daba la libertad a los esclavos. Transformado el jubileo en jubilación, donde luego de una gran parte de la vida, donde el hombre está plenamente capacitado para el Tripalium y lo hace bajo un régimen asalariado, pautado, que luego de 30 años actualmente se jubila para gozar los últimos años de su vida. La idea cultural está tan arraigada en las mentes humanas que pasa a ser un orgullo dejar la vida trabajando bajo un escueto salario, mísero en algunos casos, idea inculcada por los gobernantes para que se realicen las tareas necesarias de la sociedad. Pero, claro, ellos, sin la necesidad de tener que hacerlo, solo mandan a realizarlo, y el que lo realiza, sea cual fuere el Tripalium, lo hace contento, pues tiene trabajo. La jubilación está pensada para darle la posibilidad al trabajador de experimentar la vida placentera de una manera corta. Cuando ese trabajador no tiene la capacidad de servir como cuando era joven, esa vida que el rico, el noble, el endiosado, los políticos ahora tienen asegurada de por vida. Este grupo no trabaja, pues hace lo que quiere en el momento que quiere, como lo hace un jubilado por unos pocos años en el mejor de los casos. La diferencia entre hacer y trabajar está simplemente que el hacer no tiene requerimientos en tiempo y forma, más que los designios propios, y el trabajo es hacer lo que se le designe, con o sin agrado del efector. En la mayoría de los países de América, la jubilación acontece a los 60 o 65 años de vida, y luego de 25 a 30 años de servicio, está entre los deberes el ahorrar parte de su salario durante los años de servicio para que luego los gobernantes le reintegren ese dinero ahorrado en cuotas hasta su muerte y como pensión a su mujer hasta su deceso también. Mientras ello ocurre, digo lo del ahorro forzoso, los gobernantes utilizan ese dinero para inversiones y gastos que luego son mostrados por ellos mismos como el esfuerzo que hacen los gobernantes realizando obras en pos del bienestar general. También para pagar las deudas de los fastuosos gastos en el compromiso de gobernar, más los robos para copiar los valores que no son capaces de usufructar en su vida, dejando esas posibilidades a sus predecesores, hijos, sobrinos, parientes, todos con esa cualidad de casta superior heredada.
La idea del jubileo constitucional está basada en que un ser humano de la época de la aparición, en Argentina por ejemplo, el origen de esta celebración se remonta a 117 años atrás, cuando un 20 de septiembre de 1904 se sancionó por primera vez la ley de jubilación durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Ese año se creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, que inicialmente solo beneficiaba a los trabajadores del Estado. La esperanza de vida al nacer de ambos sexos reunidos experimentó un crecimiento ininterrumpido desde fines del siglo XIX, ya que pasó de 32 primero, luego 40 en 1895 a 1914, 61,1 en 1946 a 1948 y 66,4 desde 1959 a 1961. La expectativa de vida era que las personas comunes vivían entre 40 y 61 años, por lo que al colocar la jubilación a los 65, un gran porcentaje de esa masa trabajadora jamás cobraría el porcentaje retenido y quedaría en las arcas de los gobernantes. A los que sobrevivían le pagaban con gusto el dinero ahorrado, claro. Pero la sociedad evoluciona, y en su evolución la expectativa de vida cambia radicalmente. Después de 1970, este indicador se ubica en 68,9, en el 2000 fue de 73,8 y en el 2016 es de 78,8 hasta la actualidad. Por ello, se ajustan los promedios de vida para que los trabajadores produzcan más tiempo, pues al aumentar la cantidad de sobrevivientes aumenta el desembolso de los gobernantes, y esto produce el vaciamiento total de las arcas que por años surtió para que esa casta gobernante viva plácidamente. Pero claro, para ajustar ese faltante se debe aumentar el tiempo de trabajo. Vamos hacia los 70 años, cosa que el margen para pagar una jubilación sea de unos 5 años de promedio. La masa de gentes débiles sigue trabajando y por más capacitación laboral que tenga siempre, será un asalariado o dependiente, siempre subyugado a los gobernantes. Pero, ¿qué conmueve a los gobernantes, reyes, hijos del sol, dioses, semidioses, ricos desde tiempos ancestrales y místicos? En el Génesis de la Biblia está la respuesta. Yahvé, Dios, dice: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol de que yo te había prohibido comer, maldita sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. ¿Cuál fue el pecado de la pareja primigenia que lo tenía todo en el paraíso? ¿Por qué Dios prohibiría con tanto énfasis probar de ese fruto si todo lo demás te estaba a su disposición? Lo único que no tenía Adán ni Eva era ser como Dios. Omnipotentes, comiendo del árbol prohibido, creyeron que podían llegar a ser como su creador. Así debería ser, y probaron. Así le fue. Los gobernantes descendientes que se forjaron, como dije antes, al tener todo servido, desearon llegar a la omnipotencia, la misma que anhelan hoy los reyes por casta, los ricos por el peculio de sus asalariados y los ricos por herencia. Pero falta lo único que Adán y Eva tampoco obtuvieron, y eso los subyuga. El ser omnipotentes les da el poder de manejar un botón rojo, que jamás apretarán, pero al tenerlo pueden gozar de sentirse como Dios, sentir que de su propio designio y capricho el mundo hace lo que él quiere. En la misma escala se sucede a niveles menores, como en un país donde la gente debe aceptar cambios radicales hasta en el habla, donde nociones ancestrales idiomáticas son cambiadas por capricho, como el verbo de todos por todes, o el ente, que indica capacidad de dirigir, por enta, no por ser ignorante, sino por soberbia, buscando demostrar la omnipotencia en su pequeña capacidad, que no llega a ser la de Zeus, simplemente lo hace en su pequeña comarca como un dios de segunda, representando a Éride, la diosa de la discordia, tratando de manejar su comarca de una manera similar a la de Zeus, pero acotado por la propia incapacidad de superar a su dios mayor. Los semidioses aparecen por codicia. Así fue lo que movió a Colón y a sus acompañantes en pos de llegar a las Indias por otro lado, demostrando que él podía ser gobernante también.
Con su descubrimiento le dio la posibilidad a miles de europeos de intentar llegar a la opulencia primero, con el disfrute de todo lo que existe, y luego, al estar saciado, buscar la omnipotencia divina, aunque esto conllevara al exterminio de viejas culturas americanas. Hoy lo podemos ver en distintas escalas. El patrón de estancia, los gobernantes de una simple intendencia, hasta el manejo de un país, de un continente y de gran parte del mundo. También lo vemos en las masas trabajadoras que también anhelan llegar a ese estatus donde eligen un representante ante los gobernantes que paradójicamente pasa a ser un gobernante más, enquistado de por vida, él y luego su prole, y que los débiles trabajadores no son capaces de cambiar y llegan, algunos, a creer que son estos personajes los únicos capaces de cambiar un poco su triste vida laboral, y estos llegan a la plenitud de gozar de lo que existe y que en algunos casos creen que están cerca de la omnipotencia. En definitiva, y ya sin más ejemplos, todos deseamos poder vivir en el paraíso. Y si no es en esta vida, será en la otra, que nos prometen las distintas iglesias, mientras nos ponen gobernantes y nos sacan el óvulo por salmo restaurador y bregando por el sacrificio de cada uno de nosotros. Gracias amigos por ver y escuchar el Porqué en el Folclore. Y les cuento que saldré todos los sábados con un nuevo programa para quienes deseen seguir develando los porqués de nuestro folclore americano y también de nuestras tradiciones. Y les pido se suscriban, comenten, pregunten y me indiquen qué tema les gustaría que desarrolle en mi canal. Les ruego además que inviten a sus colegas y amigos para compartir estos momentos de nuestra cultura. Hasta pronto.